autoridades, señor diputado, señora diputada que está conmigo, señoras y señores, amigos del país, socios. Hoy vamos a continuar el ciclo que trata de las políticas contra la corrupción, que hemos empezado hace 2 o 3 semanas con una intervención del Partido Centro Canario Nacionalista. A continuación de este acto intervendrá el Partido Socialista y más tarde en el Partido UPyD, todo esto durante el mes de marzo y la primera semana de abril. No hace falta decir que la corrupción es un problema que está muy planteado en este momento en nuestro país y no es el único, ¿no? Dentro de los problemas políticos no es el único, pero es el más llamativo. Todos los partidos con responsabilidad de gobierno, y el Partido Popular está al frente del gobierno de España y está en muchísimas instituciones en nuestra comunidad autónoma y en otras. Un partido de gobierno como el Partido Popular es fundamental saber cuál es su visión del problema, cuál es su visión de las políticas que hay que desarrollar para solucionar el problema y cuáles son las políticas que hay que desarrollar para que no se repita. Y por eso creo que hemos acertado en la Real Sociedad Económica, que tendemos a plantear los temas políticos desde un punto de vista de debate, de reflexión, evitando la polémica política más partidaria, puesto que no nos corresponde entrar en esa manera de ver las cosas de la política. Lo que queremos es ofrecer a los ciudadanos en general elementos de reflexión, elementos críticos, elementos intelectuales para analizar la realidad política. Y hoy va a estar con nosotros la diputada doña María Mercedes Roldós Caballero, de la cual voy a dar algunos datos profesionales y de actividad política, aunque no voy a exponer todos los detalles de su actividad parlamentaria porque son muy largos, pero sí voy a decir que es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Bioquímica Clínica, miembro de la Sociedad Española de Biopatología, facultativo especialista de área de Bioquímica Clínica en el Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Y en cuanto a la trayectoria política, voy a dar algunos datos. Ha sido diputada por la isla de Gran Canaria y portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Canario en la 5ª legislatura. De nuevo, ha sido también presidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en el Parlamento. Ha sido diputada por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria en el Congreso de los Diputados y portavoz adjunta de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular. Ha sido vocal en distintas comisiones parlamentarias. Actualmente es coordinadora regional de Sanidad y Políticas Sociales del Partido Popular de Canarias. Y en la actualidad, también, como digo, es diputada por Gran Canaria en el Parlamento de Canarias, y así lo ha sido en la 7ª y 8ª legislatura. Entre 2007 y 2010 ha sido consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. Y a continuación, doña María Mercedes Roldós tiene la palabra. Pues muchas gracias y en primer lugar, muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Me van a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Real Sociedad Económica Amigos del País y desde luego a su presidente, a don Tomás Vandevalle, y a la Junta Directiva, que han tenido a bien invitarnos al Partido Popular a este ciclo de conferencias sobre las políticas contra la corrupción. Yo creo y coincido con Tomás Vandevalle en la oportunidad de abordar este tema desde los partidos políticos y más en un periodo en el que tenemos una cita electoral dentro de muy poco tiempo. Y también quisiera agradecer a mi partido, al Partido Popular de Gran Canaria, a su presidenta María Australia Navarro, que me haya designado a mí para abordar este tema hoy con todos ustedes. Me dice Kiko que no me oyen. No sé si... Ahora.
¿Vale? Sí, pero si está cerrado, pues si nos lo pasamos, nos lo cambiamos, si no. Bueno, pues le decía, creo, ¿ahora se me oye mejor? Sí, toda la vida. Decía que quería agradecerle a mi presidenta del Partido Popular de Gran Canaria, María Australia, que haya delegado en mí la responsabilidad de dirigirme hoy a todos ustedes. Y desde luego agradecerles a todos ustedes hoy su presencia aquí para que podamos compartir unas reflexiones acerca de la necesaria regeneración política que hay que llevar a cabo como un elemento sustancial para la lucha contra la corrupción. Y dado que veo a jóvenes, y a mí me alegra siempre mucho ver a jóvenes además del Partido Popular, de nuevas generaciones, que ellos son nuestro relevo generacional tan necesario, yo me he traído una cita de Mario Vargas Llosa y se la quiero dedicar como entrada a ellos. Dice Vargas Llosa que lo que mata a la democracia no son los corruptos. Corruptos ha habido siempre. El cinismo es lo que acaba con la democracia. Esa actitud que consiste en aceptar que la corrupción es connatural al sistema. Ese aceptar que los más talentosos no estén en la política y dejar que se quede como una actividad para los más mediocres. Ellos tienen que ser nuestro relevo y ellos son el testigo, la bandera de recuperar todo aquello que quizá nos hemos dejado en los últimos tiempos en el camino. Y es las convicciones, es los principios que nunca debemos abandonar, porque creo que es la mejor arma para evitar caer en tentaciones como la corrupción. Porque la corrupción se ha convertido, sin duda alguna, en un grave conflicto en nuestra sociedad. Casi a diario los medios de comunicación nos sorprenden con el descubrimiento de una nueva causa que investigar o con el avance de una actuación judicial en curso. Y sin embargo, y en contra de lo que nos pudiera parecer, la corrupción no es el problema que más preocupa en estos momentos a los ciudadanos. El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de enero arroja un dato muy revelador sobre este asunto. Y es que casi el 80% de los españoles consideramos que el desempleo es nuestro primer y principal problema, el desempleo. Que la corrupción ocupa el segundo lugar en el orden de nuestras preocupaciones a bastante distancia, el 55%. Que el tercer problema que más preocupa a los españoles es la situación económica, citada por un 24% de los ciudadanos. Y que el cuarto problema somos los políticos y la política, con un 21%. En definitiva, este es el orden: paro, corrupción, economía y política. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es algo muy evidente si nos atenemos al rigor científico de la estadística, unos datos que en este caso tienen un valor cualitativo mayor, al tratarse de respuestas abiertas y espontáneas, que son las que se dan en las encuestas del CIS. Cuando el CIS pregunta a los ciudadanos cuál es el problema más grave que tiene nuestro país, la respuesta no es la corrupción, sino el paro. Lo que de verdad preocupa a la inmensa mayoría de los españoles es el desempleo, es la falta de trabajo, es la incertidumbre sobre su futuro laboral, algo que por otra parte es lógico que eso sea la mayor preocupación de los ciudadanos, dada la tremenda crisis de la que estamos empezando a salir. Sin embargo, la sensación que se transmite diariamente a la opinión pública resulta otra muy diferente. Hay momentos en los que parece que todo está dominado por la corrupción, y lo cierto es que esa imagen no se corresponde con la realidad. ¿Hay corrupción? Sí, y casos muy graves además, pero no todo es corrupción en nuestro país. Y yo no quisiera que mis palabras sonaran a excusa, porque no lo son. Porque la corrupción no tiene excusa, no admite ni justificación ni tolerancia. Frente a la corrupción, tolerancia cero, y requiere además muchísima contundencia para combatirla. Lo que quiero decir es que tenemos un problema real y muy serio.
porque la corrupción está ahí. Pero además tenemos un problema añadido, que es la percepción. La percepción de cómo se traslada a la ciudadanía un escenario pesimista, que no se corresponde con las verdaderas expectativas que hay de lucha contra la corrupción. Y ahí es donde los políticos debemos entonar el primer mea culpa, de los muchos que nos quedan por entonar, porque debemos admitir que no siempre somos capaces de mostrar el camino de la cordura en medio de esta explosiva mezcla que certifica el Centro de Investigaciones Sociológicas. El desempleo, las dificultades económicas y los escándalos políticos son una combinación demoledora. Una combinación demoledora para nuestro sistema de convivencia y además conforman un ambiente en el que no es fácil distinguir lo virtual de lo real, en el que no es fácil separar la apariencia de la realidad. Y sin restar un ápice a la gravedad, es importante tener claro que la corrupción no es el primer problema de nuestro país, como tampoco es un problema nuevo ni exclusivo de la política. La corrupción existe desde que el mundo es mundo, existe desde siempre y convive con nosotros en muchos otros ámbitos. Convive en la vida social, en la profesional y en la privada. Y como ha dicho en más de una ocasión nuestro presidente Mariano Rajoy, a la corrupción le traen sin cuidado las ideas y las banderas. Lo único que le importa a la corrupción son las oportunidades, y las oportunidades de ocupar espacio. La corrupción, como la mentira, existen desde que el hombre es hombre. Y en algunos aspectos, como el biológico, por ejemplo, incluso mucho antes, porque la putrefacción y el engaño forman parte de la naturaleza y han desempeñado incluso un papel decisivo en la evolución de las especies. El auténtico conflicto social surge cuando esa corrupción se ejerce en nombre del bien común, cuando la protagonizan personas que tienen la obligación de ser un modelo de conducta para los demás, cuando se traiciona la confianza depositada por los ciudadanos, cuando se transmite esa aparente sensación de impunidad que es incompatible con un auténtico Estado de Derecho. El problema de la corrupción en el ámbito político no es solo la injusticia y el perjuicio económico en las arcas públicas, sino también el tremendo efecto contagioso y multiplicador que tiene en la sociedad. El mayor problema de la corrupción es su efecto corrosivo, el daño que causa en la credibilidad de nuestro sistema de convivencia y en el desánimo que se traslada a la ciudadanía, una ciudadanía al límite del hartazgo. Y ahí es donde está la clave del conflicto. Podemos perder la confianza depositada en las personas que nos traicionan, porque los sinvergüenzas son perfectamente prescindibles. Pero no podemos perder la confianza en el sistema, porque el Estado de Derecho resulta irreemplazable. La corrupción es uno de los peores enemigos de la democracia, por supuesto que sí, pero también lo es el populismo, la demagogia y el cinismo de quienes utilizan la corrupción para desmantelar nuestro sistema. Para desmantelar nuestro sistema de convivencia que tanto esfuerzo nos ha costado construir a todos nosotros. Sinceramente, yo no creo que el poder corrompa. Son los políticos corruptos quienes corrompen el poder, quienes traicionan la confianza colectiva. Hay quienes revelan su condición de sinvergüenzas al ejercer la responsabilidad pública, es cierto. Pero también hay quienes llegan a la política ya corrompidos, poniendo la mano a escondidas para cobrar de regímenes de dudosa calidad democrática, o evadiendo impuestos en nuestro país. Al mismo tiempo, esos mismos que ponen la mano de regímenes de dudosa democracia, esos mismos que evaden impuestos en nuestro país, resulta que son los que se desgañitan en una tribuna pública gritando contra la casta. Y yo no voy a caer en la tentación de hablarles ni de monederos ni de billeteros,
pero ustedes saben muy bien a quiénes me refiero. El poder no corrompe. Son los corruptos quienes corrompen el poder. Y los corruptos no entienden ni de partidos ni de ideologías. Como en cualquier otra actividad de la vida, golfos hay en todos los lados. Y yo quisiera decirles, queridos amigos, que somos muchos los hombres y las mujeres que hemos ejercido y que ejercemos responsabilidades políticas y que no hemos caído jamás en este tipo de prácticas. No solo somos muchos, somos mayoría, estoy convencida. Y por eso no podemos permitir que los culpables de corrupción y sus improvisados verdugos populistas tiren por tierra todo lo que hemos construido con tanto sacrificio. Esta democracia nuestra no se construyó en 2 días y no podemos permitir que se destruya en 2 días. Lo siento si mis palabras no le gustan a quienes pretenden imponernos su populismo, pero los políticos no estamos todos en el mismo saco. Yo me niego a que ningún justiciero con ánimo de revancha acabe metiéndome en el mismo saco de los corruptos, simplemente y por el mero hecho de dedicarme a la política o de pertenecer a un partido político. Lo siento, pero yo por ahí no paso, porque esa generalización es incompatible con los valores sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho. Como he dicho antes, la corrupción y el engaño forman parte de la naturaleza humana, pero no tienen espacio en la vida política. Hay que erradicar la corrupción y hay que hacerlo ya, sin más contemplaciones, sin más miramientos, sin más dilación. La lucha contra la corrupción tiene 2 mecanismos posibles, que son la prevención y la sanción. Por un lado, estableciendo las leyes, los reglamentos y los controles necesarios para impedir estas prácticas ilícitas. Y por otro lado, persiguiendo y poniendo a disposición de la justicia a quienes traicionan la confianza de los ciudadanos. Y ambas cosas las está haciendo el Partido Popular. Es el empeño del gobierno de Mariano Rajoy, del gobierno de España y la firme postura de nuestra organización política, del Partido Popular. Caiga quien caiga y le toque a quien le toque, por mucho que otros se empeñen en hacer ver lo contrario. Porque desde el Partido Popular entendemos y compartimos la indignación de tantos españoles ante la acumulación de escándalos políticos. Porque comprendemos su enfado, porque también ese enfado de los ciudadanos es el nuestro propio. Y porque está perfectamente justificada su indignación y el cansancio que embarga a esos ciudadanos. Como decía al principio, refiriéndome a los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas, la corrupción no es el primer problema de este país, pero sí el más hiriente de todos. El que más daño causa en la moral de los ciudadanos, que han tenido que afrontar con tanto sacrificio y hacer tantísimos esfuerzos para sacar a este país, para sacar a España de la crisis. Además, el problema de la corrupción es que se extiende como una sombra de sospecha generalizada sobre el proceder de todos los políticos. Y aunque esto puede ser comprensible, esa mancha ensucia injustamente la imagen y la reputación de la mayoría de quienes estamos en la política para servir a los demás y no para servirnos a nosotros mismos. En el año 2011, ustedes recordarán que el Partido Popular asume una enorme responsabilidad de gobierno en uno de los peores momentos de nuestro país. Y dentro de esa tarea ha sido y es prioritario no solamente condenar la corrupción, sino actuar para impedirla y dotarnos de los mecanismos necesarios para perseguirla. Todos sabemos y comprobamos a diario como en la portada de un periódico no ocupa el mismo espacio un escándalo de corrupción que una medida legislativa para luchar contra la corrupción. El escándalo siempre despierta más interés que la normativa, y es lógico, porque los humanos somos así. Y es lógico, pero eso no significa que no se hayan tomado y que se estén tomando medidas importantísimas para luchar contra la corrupción.
Desde la llegada del Partido Popular al Gobierno de la Nación, no solo hemos trabajado intensamente para salir de la bancarrota y superar la ruina en la que otros dejaron a nuestro país, sino que también hemos impulsado una serie de reformas inéditas en España para luchar contra el fraude y la corrupción. Y de la misma manera que ya nadie discute, ni siquiera nuestros adversarios, que las reformas económicas han empezado a dar resultado, yo no tengo ninguna duda de que las medidas anticorrupción, más pronto que tarde, también van a dar sus frutos. Desde el minuto uno, desde el primer momento de esta legislatura, nos hemos esforzado en mejorar la calidad de nuestra democracia. Quizá muchos de ustedes no lo recuerden, pero la primera medida que tomó el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy, hace algo más de 3 años, fue reformar la ley sobre financiación de los partidos políticos. Gracias a esa reforma, nos hemos dotado de una mayor transparencia y control de las cuentas de los partidos políticos. A partir de aquel momento hemos elaborado una serie de reformas legales para regenerar la democracia y combatir mejor la corrupción. Decisiones que han permitido, por ejemplo, reducir las subvenciones anuales, no solamente a los partidos políticos, también a los sindicatos, también a organizaciones empresariales, pero fundamentalmente, y también porque los ciudadanos no entendían esas cuantiosas subvenciones a los partidos políticos mientras se apretaban el cinturón. Y por lo tanto se han reducido de manera notable las subvenciones a los partidos políticos y a las fundaciones vinculadas a los mismos. También se prohibió desde el primer momento que los partidos aceptasen donaciones de quienes reciben subvenciones de las administraciones públicas. Se limitaron las condonaciones o el perdón de las deudas con los bancos. Todos asistíamos al escándalo de que mientras que cualquier ciudadano tenemos que pagar hasta el último euro de un préstamo bancario, resulta que mientras tanto a los partidos a lo largo de la historia reciente se le han condonado, es verdad que a unos más que a otros, se les han condonado deudas bancarias. Se obligó también a las organizaciones políticas a publicar sus balances, las cuentas de resultados y las cuantías de sus créditos. Y nos obligamos a comunicar al Tribunal de Cuentas cualquier donación recibida que supere los 50.000 euros. Un Tribunal de Cuentas que puede sancionar al partido que no presente las cuentas debidamente o que supere los límites de los gastos electorales previstos en la ley. Pero la cosa no ha quedado ahí. Aquella primera medida tomada en ese primer Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy solo fue el comienzo del plan anticorrupción más ambicioso de la historia de la democracia. Un plan que incluye nada menos que la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una nueva ley de transparencia, de acceso a la información y buen gobierno, que es la primera de nuestra democracia. Y también un nuevo estatuto del alto cargo. Solo en lo que al Código Penal se refiere a su ley rituaria, nos proponemos agilizar los macroprocesos para que la instrucción de esos asuntos complejos no pueda seguir eternizándose. No pueda ser que acontecimientos de corrupción que tienen una enorme repercusión social permanezcan abiertos durante años y que podamos compatibilizar que los imputados puedan hacer el ejercicio de su defensa y de establecerse o no si hay responsabilidades penales, pero que todo se haga dentro de un plazo razonable. Porque ustedes convendrán conmigo en que la justicia no es justa si no llega a tiempo. Ni para todos esa cantidad de imputados que a mí me vienen a la memoria muchos de mis compañeros, pero también de otros partidos políticos, que han sufrido penas de telediario, que han sufrido enjuiciamientos diarios al juicio público para finalmente ser desimputados o quedar exentos de ninguna responsabilidad. Por lo tanto, las reformas legislativas propuestas por nuestro Gobierno lo que pretenden es fijar plazos máximos para la instrucción judicial. Y también hemos planteado la rápida recuperación de los bienes que el delincuente está obligado a devolver. Porque nuestra sociedad
no solamente merece ver cómo se castiga al que incumple con la ley, sino que también nuestra sociedad merece la inmediata recuperación del daño económico que las actividades de esos delincuentes producen. En definitiva, se trata de que deje de ser noticia esa eternidad que supone el enjuiciamiento de determinados delitos económicos complejos o la imposibilidad de localizar y despojar al condenado de los bienes con los que ilícitamente se ha enriquecido. En definitiva, es necesario juzgar con rapidez, recuperarlo todo y reparar el daño. Y para eso es necesario dotar a la Administración de Justicia de los recursos humanos y materiales imprescindibles para que desarrollen su trabajo. Queridos amigos, queridas señoras y señores, las cosas están cambiando. Por mucho que algunos se empeñen en hacer ver lo contrario, España ya no funciona como funcionaba cuando el Partido Popular asumió la responsabilidad de gobernar en el año 2011. Hoy están suprimidas las cesantías que antes podían compatibilizar los altos cargos de la Administración. Hoy están limitados los sueldos y las indemnizaciones que pueden cobrar los responsables de las empresas públicas. Hoy es delito la simulación o falseamiento de las cuentas públicas. Hoy los partidos políticos han recuperado la responsabilidad penal. A algunos se le olvida que en el gobierno Zapatero en 2010 se había suprimido. Hoy las administraciones públicas, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales tienen la obligación de hacer públicos los contratos, los convenios, las subvenciones, las ayudas públicas y las retribuciones de sus cargos, tal y como se recoge en la Ley de Transparencia. Hoy los ciudadanos tienen acceso directo a través de Internet al primer portal de la transparencia de la historia de nuestra democracia, donde se pueden consultar más de 500.000 de datos. Nuestro gobierno, el gobierno del Partido Popular, ha obligado a hacer públicos todos los sueldos públicos, las subvenciones y contratos de la Administración, y ha planteado el endurecimiento de las penas de prevaricación, tráfico de influencias y evasión fiscal, incluyendo, como les decía antes, el delito de financiación ilegal de los partidos. Y esto es solo el principio. Como anunció el presidente Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, el Gobierno va a seguir ampliando las medidas anticorrupción hasta lograr que cualquier cargo público de este país se lo piense muy bien antes de caer en la tentación de corromperse. Hemos adquirido el compromiso de sanear la vida pública española y nadie nos va a parar en su consecución. Porque en el Partido Popular tenemos muy claro que la supervivencia de nuestro sistema democrático está muy vinculada a la ejemplaridad de los cargos públicos, de los que ejercemos la política. Está muy vinculada además al buen funcionamiento de todas las administraciones y de sus representantes. Somos muy conscientes del daño tan grande que la corrupción causa a nuestro sistema, y mucho más en un momento en el que algunos han decidido poner en cuestión a nuestro sistema. Pero no podemos caer en ese juego. Es cierto que la corrupción parece acapararlo todo en algunos momentos, pero también es cierto que si eso ocurre es porque el Estado de Derecho funciona. Porque los casos de corrupción son investigados, perseguidos y juzgados. Porque la agencia tributaria, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Fiscalía funcionan. Y también porque tenemos una justicia que trabaja con independencia. Yo no he querido ni he pretendido abrumarles con detalles pormenorizados de todas y cada una de las más de 70 medidas puestas en marcha en estos 3 últimos años. Pero sí quisiera dejar claro y remarcar que estamos ante el primer plan anticorrupción más ambicioso de toda la historia de la democracia y que estoy convencida de que vamos a ser capaces de reducir la corrupción en nuestro país. Estamos ante un problema muy serio
Y el Gobierno se lo ha tomado muy en serio, se lo puedo asegurar. Nadie nos puede garantizar que desaparezca por completo la corrupción de nuestro país. Porque, como dije al principio, la corrupción forma parte de la naturaleza humana, de la misma manera que nadie nos puede garantizar la desaparición del egoísmo, de la mezquindad o de la codicia. Pero lo que sí está al alcance de los gobernantes es mantener a raya esas conductas, es impedir que actúen, es suprimir las oportunidades, es iluminar la vida pública y castigar con severidad las transgresiones. Y en esa tarea les aseguro que está comprometido nuestro gobierno, el gobierno de España de Mariano Rajoy, y está comprometido nuestro partido, el Partido Popular, hasta las últimas consecuencias. No les quepa la menor duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo le planteé a nuestra invitada que me imagino que habrá preguntas que contestara 2 o 3 juntas para que así no se interrumpe tanto el diálogo, y así que a la primera pregunta que se quiera hacer tomamos nota y recogemos varias preguntas, cuestiones, etc. Adelante, Kiko. Hombre, yo me parece que todas esas medidas que has anunciado son, yo diría que hasta exageradas. Da la sensación de que estamos de alguna forma tratando de cooptar la libertad de los políticos, pero en fin, me parecen válidas. Yo lo que echo de menos es el que se despoliticen los cargos públicos, muchos cargos públicos, o sea, los directores generales, todos esos cargos que eran jefes de servicio, que hoy están de alguna forma, son puestos políticos, que hace 30 años no lo eran. A mí creo que por ahí también se podría de alguna forma intervenir y cortar un poco todas esas posibilidades que se tienen de que un político que ha sido defenestrado en su municipio pasa a ser director general de qué sé yo, de cualquier cosa. En esa línea creo que falta un poco de intervención. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo diría división de poderes, que los jueces no nos nombraran los partidos políticos, porque de esa manera pues hay casos de corrupción que no se han visto con la debida justicia que tenía que ser, de un partido de otro. Gracias. Y ya, la tercera. Adelante. Sí. No, creo que chico mucho. En cualquier sistema de gestión, sea pública o privada, civil, militar, de la justicia, política, y debidamente controlado, el poder siempre tiene ocasión de actuar de manera opaca. Y donde hay opacidad hay tentación, y donde hay tentación hay corrupción. Recuerdo una frase que un obispo nuestro, Monseñor Tindai, en los años 50, en unas hojillas que repartía de calificación moral de espectáculo, tenía debajo una frase que decía: ponerse voluntariamente en ocasión próxima de pecar es pecado. Esto es aplicable a la corrupción. Ponerse voluntariamente en la situación próxima de corromperse, eso es corrupción. Pues hay muchas situaciones en que sí es el poder, porque el poder está en manos de personas. Usted decía que es inherente al ser humano el tener esos vicios, esas tendencias, esa conducta. Hay que prever más que curar. Por lo tanto, en que la justicia actúe después fuertemente, castigue, que no se le permita a alguien, si no se controla, la corrupción va a seguir viviendo. Y digo otra cosa, es curioso que la corrupción se dé, parece ser, mucho más en los países de cultura latina
que en los del norte de Europa. Parece ser. Hasta el punto de que la palabra control repugna mucho y repele a los de la cultura latina. Puedo decirles que hay una asociación en España, la Asociación Española de Control de Calidad, que se quitó la palabra control porque cada vez que se aplicaba la gente le picaba en el cuerpo. Eso de control, me van a controlar. Sin embargo, en los países anglosajones, control es un concepto que se aplica y nadie se siente aludido. Es sencillamente tener en cuenta aquello que es necesario para ir en el rumbo hacia donde queremos ir. La corrupción habría que consultar a expertos, hablar más, no solo emitir leyes, sino estudiarlas antes, porque parece ser que el castigo no es suficiente. Por mayores que sean las penas para los criminales, siguen habiendo crímenes y parece que no se corrige la cantidad de delitos. Eso pasaría también con la corrupción. Con que las penas sean mayores, creo que los corruptos no van a disminuir. Si tienen la ocasión de hacerlo en la opacidad. Y el que está en el poder siempre tiene ocasiones de actuar opacamente. Gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Y la primera pregunta que nos decía Kiko, que si eran medidas exageradas. Yo creo que la gravedad de la situación nos obliga a esas medidas que puedan considerarse, entre comillas, exageradas. Pero yo siempre digo una cosa, y es que quien cumple y quien no tiene nada que esconder, no tiene ningún problema en que haya todos los controles del mundo. Es decir, que uno se tiene que sentir cómodo en estar vigilado, controlado, en tener los bolsillos de cristal, cuando no tiene nada que esconder. En todo caso, los que se sientan incómodos, pues será porque tienen algo que esconder. En cuanto a despolitizar los cargos públicos, hombre, yo desde luego en mi vida profesional he accedido por concurso oposición, cuando además eran a nivel nacional, y por lo tanto yo soy una firme defensora de la capacidad y el mérito. Yo el otro día comentaba con unos compañeros que a estas alturas igual yo ya no tenía perfil político, porque ahora se está poniendo de moda en algunos ámbitos, sobre todo mujeres que se presentan a las próximas elecciones, que en su currículum incluyen que han trabajado poniendo copas. Y yo esa parte del currículum no la tengo. Igual no estoy ya en edad de acceder. Pero sí que a mí me causa mucha envidia y admiración que países como Francia, por ejemplo, tengan una magnífica escuela de administración que al final te garantiza que quienes están ostentando esos puestos de jefaturas de servicio, de direcciones generales, etcétera, tengan la cualificación y la formación adecuada. Decía también el tema de los directores generales. Yo, por ejemplo, que he sido consejera de Sanidad, hace solamente una semana llevábamos una iniciativa al Parlamento de Canarias en la que queríamos profesionalizar determinados puestos directivos. Y esa es una de las iniciativas que desde luego vamos a llevar en nuestro programa electoral. Yo he oído a Jorge Rodríguez, que sé que está perfilando el programa electoral, y que nosotros estamos convencidos de la necesidad de despolitizar determinados cargos y darle una orientación de cualificación y de profesionalización, porque es la mejor garantía de aportar eficacia y eficiencia en la administración del dinero público, que es el dinero de todos nosotros. Por lo tanto, absolutamente de acuerdo. El otro señor que preguntaba en segundo lugar decía que era necesaria la división de poderes. No fue desde luego uno del Partido Popular el que dijo en su día Montesquieu ha muerto, ¿verdad? Sino de otro partido político, alguien que se acaba de retirar, creo que fue Alfonso Guerra el que lo dijo. Yo sigo creyendo en la independencia de la justicia, y también la administración de la justicia la llevan a cabo personas, y por lo tanto, como cualquier ámbito de la vida, no están ajenos a que pueda haber dentro de ellos pues, personas que no actúen correctamente. Pero yo creo que precisamente, y con eso casi me meto en la tercera intervención,
creo que lo importante es tener los controles necesarios para poder prevenir, detectar de forma precoz, como decimos en sanidad. Decimos que la mejor política sanitaria es aquella de la prevención, de la promoción de la salud, en este caso de promoción de hábitos de vida saludable, también en la vida política, y por eso mis primeras palabras quisieron ser para los jóvenes que hoy están aquí, para que no olviden que lo fundamental en la vida es tener principios, es tener valores. Esos valores y principios que nunca se deben de abandonar y que son el mejor antídoto para luchar contra la corrupción, para luchar contra esa tentación que nos lo decía uno de los intervinientes, esa tentación que puede ser consustancial con la vida, pero que cuando uno tiene principios y valores, tiene fortaleza para luchar contra cualquier tentación. Decía que si había más en los países latinos. Yo no creo que en los países latinos seamos diferentes. Yo creo que los seres humanos, con independencia de donde vivamos, somos iguales, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Lo que sí es que quizá en los países con más tradición democrática que el nuestro, nosotros nos incorporamos un poquito más tarde a la democracia, ya tienen un recorrido más largo de, bueno, pues poner todos esos controles, normativas y sobre todo implantar una cultura en la sociedad de tolerancia cero ante las prácticas corruptas, ¿no? Todos lo vemos que en determinados países que tienen una experiencia democrática más larga que la nuestra, pues cuando, no sé, un ministro resulta que le pillan plagiando una tesis o un trabajo, pues resulta que dimite de manera inmediata. Y sin embargo, pues aquí, pues no todavía, ¿eh? Y digo todavía porque yo soy optimista por naturaleza y estoy segura de que con esas más de 70 medidas que está implementando, que está aprobando el gobierno de Mariano Rajoy, yo creo que la oportunidad, la tentación, la posibilidad de caer en la corrupción lo van a tener mucho más difícil. Y como les decía antes, creo que hay que ser firme, contundente, caiga quien caiga, y sobre todo practicar una política de transparencia. Pero yo quisiera terminar reivindicando a tanta y tanta gente que se dedica a la política, tantos y tantos concejales en multitud de municipios de toda España que no cobran ni un euro y que se dedican a la política, tantos y tantos militantes de partidos políticos que durante toda su vida son fieles a unas ideas, a unos proyectos, a unas convicciones y que no esperan nada a cambio. Y yo creo que no se puede extender esa mancha, ese manto de sospecha sobre toda la gente que se dedica a la política, porque no estaremos haciendo ningún favor a nuestra democracia. Estamos en la obligación de fortalecer nuestra democracia cada día que pasa, y máxime con las amenazas que han surgido en los últimos tiempos en nuestro país, de aquellos que lo que quieren es acabar con nuestro sistema democrático para llevarnos a un régimen que cuando se ha experimentado en otros lugares del mundo, lo único que ha traído ha sido muerte y sufrimiento. Por lo tanto, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros afianzar nuestra democracia, tener tolerancia cero con la corrupción y luchar por nuestros ideales, por nuestras convicciones y nuestros principios. No sé si habrá alguna pregunta más y ya cerramos. Adelante, ya hay dos. Adelante. Una parte importante de la corrupción en nuestro país creo que se ha producido en las empresas públicas. Mi pregunta es si desde el Partido Popular hay algún proyecto de ir eliminando aquellas empresas públicas que son deficitarias, y además en la empresa pública normalmente el gerente se mueve por fines políticos, cuando la realidad es que en una empresa deben moverse con fines económicos.
¿Hay algún proyecto del Partido Popular hacia esa? No sé si había otra más. Carlos, adelante. Sí, mira, yo creo que la corrupción impregna este país. Y nadie ha hecho nada para evitarla desde el colegio hasta ahora. Yo, por ejemplo, he tenido que entrevistar a 8 asistentes para que una acepte que la de alta en seguridad social. En las empresas uno se lleva lo que... Ahí están astilleros donde ya nos saltamos de que la gente lleve los tornillos y los tuercas, claro, bueno, pues se la acaban llevando, que nos sale más barato. Pero aquí llevamos 35 años. El Partido Popular lleva 15. Ahora estamos tomando medidas. Ahora, y no hace 35 años. Mira, es que empezamos, que ahora la gente está indicada, claro, como no, sangrar absolutamente por el esfuerzo fiscal de los más altos del mundo y ver estas cosas. ¿Qué queríais esperar? Yo he votado toda mi vida al Partido Popular, que no soy ningún extraño que vengo aquí a eso, pero yo muy seriamente las. Porque cuando oigo decir que Hacienda somos todos, se me recuerda la estima. Eso no lo volváis a hacer. Y mira, mientras, por ejemplo, tengamos listas cerradas, no haya circunscripciones, no haya eso, aquí no se soluciona nada, porque yo me gustaría ir a los políticos en mi barrio, en mi circunscripción, hablando y encontrándome cuando voy a tomar café. Y el que has hecho no sé qué, como puede pasar en Inglaterra. Mientras aquí la clase política se ha blindado, como se ha blindado a tope, no nos pidan a los demás que encima comulguemos con ruedas de molino. O sea, lo siento mucho, pero no todos los políticos serán corruptos. Pero mira, decía Carl Sagan, en Cántico de la Tierra, que todo aquel que se presenta a un puesto político, por ese mismo hecho que se descalificado. No llegó a tanto, pero desde luego, muchos como tú dices, es que se ha presentado como que lo cobra, pues muy mal, tienen que cobrar, lo que tiene que ser mucho más transparente. Lo que tenéis que llegar es a la gente. No habéis llegado. Habéis estado 15 años, o 13, o no sé cuánto, en el poder vosotros. No digo a nosotros, bueno, nosotros ya lo hacemos cuento. Pero habéis llegado y no habéis conseguido llegar ahora. 4 desarrapados por estar haciendo la cama. No tienen 2 tortas políticas, ni ideológicas, ni de ningún tipo. Pero ahí estáis. No, ¿por qué? Porque ellos están en la calle. Y vosotros no estáis en la calle. Y ese es el principal problema de los políticos y fundamentalmente del Partido Popular. Perdón. Sí. Bueno, el primer señor que nos preguntaba acerca de las empresas públicas. Desde luego, si hay alguien que ha defendido, nosotros somos diputados, estamos aquí unos cuantos diputados del Parlamento de Canarias, del Partido Popular, quienes hemos estado durante estos años y los anteriores luchando contra lo que nosotros llamamos el chiringuito público, ¿no? Que mientras que la gente se tiene que apretar el cinturón, bueno, pues y hemos estado denunciando públicamente un día sí y otro también, aquellas empresas públicas que incluso hacen competencia desleal a empresas privadas. Y por lo tanto, hombre, a nosotros se nos podrá acusar de muchas cosas, pero desde luego nosotros no somos los que tenemos ninguna animadversión hacia la acción de las empresas privadas, todo lo contrario, nosotros somos grandes defensores de la colaboración público-privada y desde luego de cerrar todas aquellas empresas que son inoperantes, que hacen competencia desleal, que son ruinosas, porque conocemos muchas de ellas que son ruinosas, y estoy viendo aquí a mi compañero Felipe Afonso que tanto ha denunciado en el Parlamento de Canarias esos agujeros negros que tienen muchas de las empresas públicas de Canarias y que sin embargo se siguen manteniendo a pesar de que hay recortes en políticas fundamentales. Mientras se detrae dinero pues para la sanidad, para los asuntos sociales, o no se aborda la dependencia o se racanea en la prestación canaria de inserción para aquellos más desamparados, pues resulta que se entierra dinero en empresas públicas ruinosas, bueno, pues para mantener un chiringuito que es colocar ahí a los amiguetes, es decir, y hacer clientelismo político. Y eso es así. Y a mí no me da ninguna vergüenza de decirlo alto y claro. Por lo tanto, no somos nosotros, todo lo contrario, y nuestra lucha es permanente contra ese entramado, muchas veces, de empresas públicas absolutamente innecesarias. Y con respecto a la última intervención,
pues claro que llevamos desde el año 75, en el que termina una dictadura de 40 años de este país, hasta nuestros días con una democracia que nos ha costado mucho consolidar, y donde en los primeros años de esa incipiente democracia se instauró lo que se llamaba la Beautiful People, y donde la cultura del pelotazo parecía que estaba bien vista. Yo, como tengo edad para recordarlo, me acuerdo, y desde luego no gobernaba el Partido Popular, y eso hizo mucho daño en el sentido de que estaba hasta bien visto, ¿no? El que defraudaba Hacienda, este es un listo, el que tenía chanchullos también estaba visto, y eso fue impregnando la sociedad, y por eso yo me refería al principio a no abandonar principios y convicciones. Y yo creo que en el Partido Popular, que somos un partido de centro reformista, tenemos que tener muy a gala el tener esos principios de que no todo vale, y de que uno tiene, yo cada vez que hablo con la gente joven de mi partido, siempre le remarco una cosa, y es que a la política hay que ir a servir y no a servirse. Y yo siempre a la gente joven le recomiendo que se forme, que tenga experiencia, para que cuando llegue a la política pueda aportar experiencia de vida, pueda aportar experiencia profesional y enriquezca la política, y que no se llegue a la política a servirse y a buscar la política como si fuera un medio de vida. Y si no abandonamos esos principios, conseguiremos fortalecer la democracia. Yo sigo pensando que Hacienda somos todos, porque esa Hacienda, que es la que recauda el dinero de todos nosotros, es la que luego los gobiernos, ya sea el gobierno de España o el gobierno de la comunidad autónoma, pues es la que adjudica a través de los presupuestos pues los dineros para llevar a cabo una sanidad pública de calidad, para tener una educación de calidad, para tener unos servicios sociales, para ser solidarios entre los enfermos y los sanos, entre los jóvenes y los mayores, y entre los que menos tienen y los que más tienen. Y por lo tanto, Hacienda tenemos que seguir siendo todos. Lo que no se puede hacer es ese dinero que se recauda, que es de todos nosotros, que se administre de forma opaca, que se administre de forma ineficiente, o que se lo lleve a alguno y se lo meta en su bolsillo. Y esa es la lucha contra la corrupción. Y eso es en lo que nosotros desde el Partido Popular estamos empeñados, y eso es en lo que está empeñado Mariano Rajoy. Que a algunos le puede parecer que llegamos tarde, pues más vale tarde que nunca. Y con referencia a lo del populismo, yo me reafirmo. Yo eso que proponen o que propugnan estos antiguos, porque para mí son unos antiguos, porque defienden ideas que son muy antiguas, ideas fracasadas, ideas de principios del siglo XX, que lo único que acarrearon fue millones de muertos, que acarrearon muchísimo sufrimiento. Y yo, para terminar, solo decirles que esos regímenes comunistas, a ultranzas, bolivarianos, etcétera, etcétera, en ningún país del mundo, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en la antigua Unión Soviética, ni en Corea del Norte, han aportado ni bienestar ni libertad a las personas. Y por lo tanto, a aquellos que les quieran hacer caso, pues francamente les digo que están muy equivocados, y que el resto tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es decirlo alto y claro: no nos podemos callar. No nos podemos callar frente a esa gente que viene a vendernos populismo, a vendernos engaño, a vendernos políticas fracasadas, políticas que, como les decía antes, crean sufrimiento y muerte. Por lo tanto, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Yo, desde luego, no pienso darle alas a esos populismos, y yo espero que ninguno de vosotros tampoco.
muchísimas gracias a doña Mercedes Roldós por haber venido al Partido Popular, a quien le deseamos todo tipo de éxitos, porque los éxitos del Partido Popular serán los éxitos de casi todos. Gracias. A don Tomás Van de Valle y a la Junta Directiva, que han tenido a bien invitarnos al Partido Popular a este ciclo de conferencias sobre las políticas contra la corrupción. Yo creo y coincido con Tomás Van de Valle en la oportunidad de abordar este tema desde los partidos políticos y más en un periodo en el que tenemos una cita electoral dentro de muy poco tiempo. Y también quisiera agradecer a mi partido, al Partido Popular de Gran Canaria, a su presidenta María Australia Navarro, que me haya designado a mí para abordar este tema hoy con todos ustedes. Me dice Kiko que no me oyen. No sé si... Ahora. ¿Era el tuyo? Sí. A ver. Pues si nos lo pasamos, nos lo cambiamos, si no. Bueno, pues le decía, creo, ¿ahora se me oye mejor? Sí, toda la vida. Decía que quería agradecerle a mi presidenta del Partido Popular de Gran Canaria, María Australia, que haya delegado en mí la responsabilidad de dirigirme hoy a todos ustedes. Y desde luego agradecerles a todos ustedes hoy su presencia aquí para que podamos compartir unas reflexiones acerca de la necesaria regeneración política que hay que llevar a cabo como un elemento sustancial para la lucha contra la corrupción. Y dado que veo a jóvenes, y a mí me alegra siempre mucho ver a jóvenes además del Partido Popular, de nuevas generaciones, que ellos son nuestro relevo generacional tan necesario, yo me he traído una cita de Mario Vargas Llosa y se la quiero dedicar como entrada a ellos. Dice Vargas Llosa que lo que mata a la democracia no son los corruptos. Corruptos ha habido siempre. El cinismo es lo que acaba con la democracia. Esa actitud que consiste en aceptar que la corrupción pregunta a los ciudadanos ¿cuál es el problema más grave que tiene nuestro país? La respuesta no es la corrupción, sino el paro. Lo que de verdad preocupa a la inmensa mayoría de los españoles es el desempleo, es la falta de trabajo, es la incertidumbre sobre su futuro laboral, algo que por otra parte es lógico que eso sea la mayor preocupación de los ciudadanos, dada la tremenda crisis de la que estamos empezando a salir. Sin embargo, la sensación que se transmite diariamente a la opinión pública resulta otra muy diferente. Hay momentos en los que parece que todo está dominado por la corrupción y lo cierto es que esa imagen no se corresponde con la realidad. ¿Hay corrupción? Sí, y casos muy graves además, pero no todo es corrupción en nuestro país. Y yo no quisiera que mis palabras sonaran a excusa, porque no lo son. Porque la corrupción no tiene excusa, no admite ni justificación ni tolerancia. Frente a la corrupción, tolerancia cero, y requiere además muchísima contundencia para combatirla. Lo que quiero decir es que tenemos un problema real y muy serio, porque la corrupción está ahí. Pero además tenemos un problema añadido que es la percepción de cómo se traslada a la ciudadanía un escenario pesimista que no se corresponde con las verdaderas expectativas que hay de lucha contra la corrupción. Y ahí es donde los políticos debemos entonar el primer mea culpa de los muchos que nos quedan por entonar, porque debemos admitir que no siempre somos capaces de mostrar el camino de la cordura
en medio de esta explosiva mezcla que certifica el Centro de Investigaciones Sociológicas. El desempleo, las dificultades económicas y los escándalos políticos son una combinación demoledora. A los ciudadanos en general elementos de reflexión, elementos críticos, elementos intelectuales para analizar la realidad política. Y hoy va a estar con nosotros la diputada doña María Mercedes Roldós Caballero, de la cual voy a dar algunos datos profesionales y de actividad política, aunque no voy a exponer todos los detalles de su actividad parlamentaria porque son muy largos, pero sí voy a decir que es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Bioquímica Clínica, miembro de la Sociedad Española de Biopatología, facultativo especialista de área de Bioquímica Clínica en el Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Y en cuanto a la trayectoria política, voy a dar algunos datos. Ha sido diputada por la isla de Gran Canaria y portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Canario en la 5ª legislatura. De nuevo, ha sido también presidenta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales en el Parlamento. Ha sido diputada por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria en el Congreso de los Diputados y portavoz adjunta de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular. Ha sido vocal en distintas comisiones parlamentarias. Actualmente es coordinador regional de Sanidad y Políticas Sociales del Partido Popular de Canarias. Y en la actualidad, también, como digo, es diputada por Gran Canaria en el Parlamento de Canarias, y así lo ha sido en la 7ª y 8ª legislatura. Entre 2007 y 2010 ha sido consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias. Y a continuación, doña María Mercedes Roldós tiene la palabra. Pues muchas gracias y en primer lugar, muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Me van a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Real Sociedad Económica Amigos del País y desde luego a su presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores, autoridades, señores y señor diputado, señora diputada que está conmigo, señoras y señores, amigos del país, socios. Hoy vamos a continuar el ciclo que trata de las políticas contra la corrupción, que hemos empezado hace 2 o 3 semanas con una intervención del Partido Centro Canario Nacionalista. A continuación de este acto intervendrá el Partido Socialista y más tarde en el Partido UPyD, todo esto durante el mes de marzo y la primera semana de abril. No hace falta decir que la corrupción es un problema que está muy planteado en este momento en nuestro país y no es el único, ¿no? Dentro de los problemas políticos no es el único, pero es el más llamativo. Todos los partidos con responsabilidad de gobierno, y el Partido Popular está al frente del gobierno de España y está en muchísimas instituciones en nuestra comunidad autónoma y en otras. Un partido de gobierno como el Partido Popular es fundamental saber cuál es su visión del problema, cuál es su visión de las políticas que hay que desarrollar para solucionar el problema y cuáles son las políticas que hay que desarrollar para que no se repita. Y por eso creo que hemos acertado en la Real Sociedad Económica, que tendemos a plantear los temas políticos desde un punto de vista de debate, de reflexión, evitando la polémica política más partidaria, puesto que no nos corresponde entrar en esa manera de ver las cosas de la política. Lo que queremos es ofrecer... Es connatural al sistema. Es aceptar que los más talentosos no estén en la política y dejar que se quede como una actividad para los más mediocres.
Ellos tienen que ser nuestro relevo y ellos son el testigo, la bandera de recuperar todo aquello que quizá nos hemos dejado en los últimos tiempos en el camino. Y es las convicciones, es los principios que nunca debemos abandonar, porque creo que es la mejor arma para evitar caer en tentaciones como la corrupción. Porque la corrupción se ha convertido, sin duda alguna, en un grave conflicto en nuestra sociedad. Casi a diario los medios de comunicación nos sorprenden con el descubrimiento de una nueva causa que investigar o con el avance de una actuación judicial en curso. Y sin embargo, y en contra de lo que nos pudiera parecer, la corrupción no es el problema que más preocupa en estos momentos a los ciudadanos. El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de enero arroja un dato muy revelador sobre este asunto. Y es que casi el 80% de los españoles consideramos que el desempleo es nuestro primer y principal problema, el desempleo. Que la corrupción ocupa el segundo lugar en el orden de nuestras preocupaciones a bastante distancia, el 55%. Que el tercer problema que más preocupa a los españoles es la situación económica, citada por un 24% de los ciudadanos. Y que el cuarto problema somos los políticos y la política, con un 21%. En definitiva, este es el orden: paro, corrupción, economía y política. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es algo muy evidente si nos atenemos al rigor científico de la estadística, unos datos que en este caso tienen un valor cualitativo mayor, al tratarse de respuestas abiertas y espontáneas, que son las que se dan en las encuestas del CIS. Cuando el CIS